La distancia viajada por un viajero ha sido grabada en un registro después de varias horas de viaje. Si el viajero viaja a una velocidad constante, ¿cuál es el valor de t? ¿Sí? Entonces acuérdate que cuando te ponen así velocidad igual a una constante, significa que la velocidad no cambia, ya es la misma. ¿Listo? ¿Y cómo yo calculo esa velocidad? Pues fácil, ¿no? Si la velocidad nosotros sabemos que está en unidades, por ejemplo, los metros por segundo, o puede estar en las unidades kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, cualquier unidad que a ustedes les pidan dentro del ejercicio, nosotros, en otras palabras, sabemos que la velocidad sale a partir de poder dividir una unidad, que es los kilómetros o los metros, que es una distancia, ¿no es cierto? Voy a ponerle mejor acá, una distancia, y en la parte inferior pues tenemos las horas o los segundos, y eso viene a ser el tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad pues yo lo calculo así, dividiendo distancia para el valor del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos identificar qué distancia recorrí, ¿no? En qué intervalo de tiempo, y pues al final terminamos dividiendo y se acabó. Puedo calcular el t, también puedo calcular la velocidad, también puedo calcular la distancia, pues todos los valores podemos calcular. De aquí, de esta ecuación, tú puedes decir, ahí chévere, el tiempo es igual, ¿no es cierto? Si esto le pasa acá, y intercambian las variables, ¿no? Puede ser distancia dividido para la velocidad. Así podríamos calcular. ¿Sí? Entonces, todas estas ecuaciones de aquí, o sea, no es importante que tú te las grabes, que le tengas ahí anotado, pero pues sí tienes que entender de dónde están saliendo, ¿no es cierto? Yo le saqué este tiempo es igual a la distancia sobre velocidad, al momento de la velocidad cuadrar las unidades, ¿no es cierto? Que están en kilómetros por hora, y después al final pues es un simple despeje, ¿sí? ¿Qué otra cosita podría darme cuenta, no? O sea, podría utilizar esa ecuación. Otra cosa que también nosotros nos podemos dar cuenta es en la relación que están observándose en las horas y tanto los kilómetros. Entonces, si te fijas un poquito, pues en los kilómetros que pasa de aquí a acá, es el doble, ¿no es cierto? Fíjense que cada vez que yo estoy avanzando en los kilómetros es el doble, el doble, el doble. O sea, mientras más distancia yo tenga, pues obviamente también las horas tendrán que ser más, ¿no? Entonces, fíjate que de 249 kilómetros a 498 y de 498 a 996 es por 2, por 2, por 2. Entonces, en la parte de las horas también debería ser lo mismo, ¿no? O sea, tienen la misma relación de 5 horas a 10 horas y de 10 horas, pues, a lo que venga, ¿no es cierto? Entonces, bien puede ser la respuesta que estoy sumando 5, 5, 5, o bien podría ser la respuesta que estamos multiplicando por 2, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, debería ser multiplicando por 2, porque abajo estoy multiplicando, entonces las horas también se tienen que duplicar, ¿no? Entonces, aquí sería 20 horas. ¿Listo? Esa sería una forma de hacer. Marquemos el literal C. Vamos con una ecuación. ¿Cómo yo podría hacer con una ecuación? Con la ecuación podríamos primero calcular la velocidad y con esa velocidad pues calcular el tiempo. Entonces, digamos que vamos a tomar esta parte de aquí. Esto, ¿no es cierto? Y quiero calcular la velocidad. Quiero saber cuánto es la velocidad de eso. Entonces, ¿a qué sería igual a la velocidad de aquí en la mitad? O también puedes calcular la primera columna. No hay ningún problema. Cualquiera de ellas te va a dar lo mismo. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia es 498 y el tiempo viene a ser las 10 horas, ¿no es cierto? Acuérdate que esto está en kilómetros sobre hora, ¿sí? El tiempo, ¿cómo calcularía? Entonces, yo digo, ya chévere. En esta parte de acá, yo sé que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Y pues, como la velocidad permanece constante, yo puedo decir que es la misma que acabé de calcular anteriormente, ¿no es cierto? Son los 498 dividido por 10. Y pues la distancia ahora cambió a 996, nada más. Entonces, tiempo es igual a una línea de fracción y la distancia ahora es 996 kilómetros. La velocidad es 498 kilómetros dividido entre 10 horas, ¿no es cierto? 498 dividido para 10. Podemos sacar medios extremos, ¿no es cierto? Kilómetros, kilómetros se van. Acá se supone que está en 1, esto con esto y esto con esto, ¿no es cierto? Entonces acá me quedaría eh, sin multiplicar, sin hacer nada, 10 por 996 dividido para 498. Simplificamos, acá puedo sacar la 498, que es 1, y aquí puedo sacar 2, ¿no es cierto? Y 10 por 2, pues es 20. ¿En qué unidad estábamos trabajando, amores? ¿Ya? Entonces, el mismo valor que acabé de sacar antes.
Solamente que pues en la segunda parte pues lo hice con una ecuación. En la primera más bien me fijé, ¿no? Que de aquí a acá estaba teniendo la misma relación que en la distancia, entonces pues, le multiplicamos por 2, le multiplicamos por 2, entonces la respuesta sería 20 horas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? Eso es lo que acabamos de hacer en la parte inicial. No podríamos hacer esto, ¿ya? Cuidado con esta parte, hay mucha gente que dice más 5, acá subo más 5 y aquí pongo 15. En realidad no, porque tiene que tener la misma relación que tenemos en los kilómetros. Si en los kilómetros estuviese subiendo 5, entonces ahí, obviamente las horas también, ¿sí? Porque acuérdate que la distancia y el tiempo pues son dos variables directamente proporcionales. Sí, al menos en esta parte de las velocidades, todo eso son directamente proporcionales. La una incrementa conforme va incrementándose la otra. En el mismo, se podría decir en el mismo factor. ¿Ya? Vamos con la 42. Esperemos que ustedes igual lo hubiesen hecho de la misma manera. ¿Listo? Vamos con la 42 y vamos a revisar qué es lo que nos dice. 42 me parece que es un ejercicio más de lógica antes que planteo de ecuaciones y vamos a la lectura. Dice, Ernesto parte una pizza en 12 partes iguales a partir del centro hacia el filo. O sea, tiene una pizza, ¿no es cierto? Vamos a dibujarle de esta manera y le divide en 12 partes, ¿no es cierto? Hacia el filo, o sea, hacia esta parte de acá sería 12 pedacitos, ¿listo? Si Ernesto se come 2 pedazos, ¿cuál es la suma en grados de la parte que come? ¿No es cierto? O que él se come. Entonces voy a intentar dividir esto en 12 pedazos, a ver cómo nos queda. Entonces tenemos 12 partes divididas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuál es la suma en grados de cada parte que come? Entonces, cada una de estas partecitas pues va a tener un ángulo central, ¿no es cierto? Va a tener un teta, va a tener un ángulo que representa cada uno de ellos. Entonces, ustedes saben que dentro de la parte del ángulo central de una circunferencia de un círculo, pues del ángulo total, darme una vuelta entera, son 360 grados. Entonces, yo podría tomar los 360, dividir para cada una de las partes y pues saber cuánto equivale una parte, cuánto equivale dos, cuánto equivale todos los que tengamos, ¿cierto? Entonces podrías hacer así un tipo de regla de tres, pues decir, ahí, chévere, yo tengo partes que le acabo de dividir a la pizza y esto representa los grados, ¿no es cierto? Los grados sexagesimales. Entonces son 12 partes que tengo y esto representa los 360 grados de toda la pizza, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partes me está pidiendo? ¿Cuál es la suma en grados de las partes que él come? Si Ernesto come 2, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir 2 partes que comió Ernesto, ¿cuántos grados será? Como mientras más partes coma, más grados tengo, entonces una regla de 3 directa, ¿no es cierto? Entonces multiplico de esta manera. Sería línea de fracción, colocamos 360 entre 2 y esto dividido entre 12, ¿no es cierto? Puedo sacar doceava es 1, doceava de 36 es 3, porque 12 por 3 es 36, pero como era 360, pues me acaba de sobrar un 0, ¿no es cierto? Y multiplico esto, 30 por 2, pues sería 60 grados, ¿ya? Entonces la respuesta es literal B, que se acaba de comer un equivalente a 60 grados sexagesimales. O sea, los 60 grados representan las dos partes que se comieron. ¿Sí? Ya, eso sería una solución. La otra, pues, es algo similar, ¿no? Tomen los 360, dividen para 2, se dice 2 lleva 1, 2 lleva 3, 30 grados. A cada parte que equivale a 30 grados. Como son dos partes, multiplicas por 2 y al final es 60. ¿Sí? Ya, es exactamente lo mismo, no hay ningún problema, ¿no? Es la misma dinámica del ejercicio, solamente que pues, con la regla de 3 estábamos como que poniéndole un orden establecido, ¿no? La otra, en cambio, es un razonamiento un poquito más rápido, pero conlleva el mismo resultado. Vamos, 43 y 44. Revisemos qué nos colocan en la 43 y en la 44. Estoy yendo un poquito más rápido porque para su examen pues necesitamos algunas cosas, ¿no? Hasta este punto de la vida, si ustedes practicaron, si revisaron todos los ejercicios que están dentro del folleto, pues ya deben tener un nivel un poquito avanzado, ¿no? En cuanto al examen que les van a tomar en la parte de actitud, ¿sí? Si ustedes revisaron todo el folleto, incluso trataron de hacer todos los ejercicios,
Si ya logran resolverlo sin ningún problema, pues están bastante avanzados en ese sentido. La 43. Sara tiene 10 metros menos que dos veces discos que Débora. Si N representa el número de discos de Sara, W representa el número de discos que Débora. ¿Cuáles de las siguientes representa una ecuación correcta entre N con W? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la ecuación que me relaciona tanto N y la W? ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá, aparte. Voy a volver a escribir, a reescribir esta parte de aquí, ¿ya? Esta sección que dice Sara tiene 10 menos discos que Débora y bla, 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 ¿cierto? Eso lo voy a volver a poner acá para resolver el ejercicio y pues se entienda mejor. Sara tiene, acuérdense que tienes es igual 10 menos que 2 veces discos que Débora. Cada uno de ellos pues ya tienen un valor, ¿no? Acá N representa lo que tiene Sara. Entonces yo digo, chévere, ¿dónde ve a Sara? Le vamos a reemplazar un valor de, ya, ahí tenemos a lo de Sara. W viene a ser Débora. Fíjense que acá W representa lo que tiene Débora. Entonces, ¿dónde está Débora? Vamos a poner que tiene N discos. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes representa una ecuación correcta con N con W? ¿Sí? Entonces, perdón, acá es W. Le voy a poner la N. Aquí es W. Ya, ahí está. Entonces, coloquemos, ¿no? ¿Cómo quedaría? Dice, Sara tiene, o sea, N tiene. ¿Cuánto tiene? Igual, ¿no es cierto? Acuérdate que esta palabrita de aquí representa el igual, ¿cierto? Tiene. N tiene 10 menos que 2 veces el número de discos de Débora. Entonces, acuérdate que aquí hay que entenderlo bien, hay que leerlo de la manera correcta, ¿no es cierto? Dice 10 menos que 2 veces los discos de Débora. No te dice que al 10 les vas a quitar 2 veces los discos, ¿no es cierto? Me dicen al revés, que 2 veces lo que tiene Débora, a él lo vamos a quitar 10 discos, ¿sí? O le vamos a quitar 10 menos que me dice ahí. Entonces, no estaría correcto si tú pones así. Tú pones 10 menos 2 veces lo que tiene Débora, y 2 veces lo que tiene Débora es W. ¿Por qué? Porque aquí tú le estás quitando, esto está mal ya, aquí le estás quitando al 10, ¿no es cierto? Le estás quitando al 10 el valor de 2W. Y es lo que está incorrecto, ¿no es cierto? En el ejercicio no te dice que al 10 le quites, sino me dice que Sara tiene 10 menos de 2 veces W. Al 2W hay que quitarle. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, eso no está bien. La respuesta correcta sería que el 2W que tenemos, le tenemos que restar los 10. Ahí sí está correcto, ¿sí? Entonces muchas veces, pues, en ejercicios que tienen que ver con esta parte de las ecuaciones, yo pensaría que el colocar de esta forma, o sea, en la parte verbal, el colocar de esta manera, pues es una de las situaciones donde la gente pues, se equivoca bastante, ¿no? Recurrentemente hacen al revés, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es el literal A. Si al 2W le vas a quitar las 10 unidades, no al revés. Al 10 tú no lo quitas el 2W que te dice ahí, ¿cierto? Porque pues no se entendería de la manera correcta, ¿sí? Incluso si nosotros lo analizamos bien, pues está claro, ¿no? Que lo que tiene Débora es 2 veces W, pero a eso le voy a quitar 10, ¿sí? Que es muy distinto que la parte contraria, ¿sí? Vamos 44, vamos con este paralelogramo, ¿no es cierto? ¿Qué nos ponen por acá? 44. Nos dice, ¿cuál es en el paralelogramo, ¿cierto? ABC, de ahí está ABC, ¿cuál es, ¿no es cierto? Y me preguntan el valor de 2A más el valor de B, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos identificar cuánto vale A, cuánto vale B, y pues al final terminar calculando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor total? Lo que podríamos decir aquí es que fíjate que en este ángulo de aquí, el ángulo C, pues sumamos 70 grados, en la figura nos dice 70, ¿no es cierto? Y también podríamos hacer algo, ¿no? Podríamos identificar esto. Fíjense que un paralelogramo pues tiene dos lados paralelos, ¿no? ¿Sí o no? Ahí tenemos. Un lado paralelo de un sentido, este es paralelo con el de acá. Entonces, aquí podríamos aplicar también las propiedades
de los ángulos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice y todo eso, ¿no es cierto? Entonces tú puedes decir que este ángulo de 30 grados, fíjate que este ángulo de 30 grados que tenemos en esta parte superior, es exactamente el mismo ángulo que yo tengo acá en la parte inferior, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué es el mismo? Porque se supone que los ángulos que están internos a las paralelas y están de forma alternada, pues son iguales, ¿no es cierto? Ya, aquí está la paralela. Fíjate que yo estoy trazando una recta aquí. Entonces, este ángulo interno de aquí es equivalente a este ángulo interno de acá por alternos internos. O sea, yo podría decir que este valor de B, pues es 30 grados. Ya, listo, ahí tenemos. Vamos a ponerle algo así. Poner que este ángulo de aquí vale 30 grados. Listo. ¿Qué podríamos también sacar? Podríamos calcular el valor de A, ¿no es cierto? Pero con esto pues ya prácticamente lo tenemos. Acuérdense que dentro de una figura de 4 lados, ¿cierto? Dentro de un cuadrilátero, nosotros podemos sumar todos los ángulos y me tiene que dar 360 grados, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Si yo tengo aquí 70, ¿no es cierto? Entre 30 y 40 son 70. Acá tengo 70. Hasta ahí yo tendría 140. ¿Por qué tienen los dos lados 70? Porque pues, los opuestos son iguales en un paralelogramo, ¿no es cierto? Entonces 70 aquí más 70 acá es 140. Como yo tengo 360 grados en total, ¿no es cierto? Todos los 4 ángulos internos, yo le puedo restar esos 140. Y lo que me quede, pues vendrá a ser la suma de este ángulo de aquí más de este ángulo de acá. ¿Qué tengo que hacer después? Pues lo divido entre 2 porque tiene que estar entre ambas partes, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer. Entonces pongo así, 360 grados menos los 140 grados que yo ya tengo. ¿De dónde saqué los 140? 70 de acá arriba, 70 de acá abajo, ¿no es cierto? Son iguales, menos 140 grados. Entonces yo puedo trazar acá una línea de fracción, aquí podemos hacer 0, restamos estos 2, y esto también es 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces 220 grados equivale los otros dos ángulos que me hacen falta. O sea, si yo tengo los otros que me hacen falta sería este A de aquí y sería este A de acá, ¿no es cierto? Esos dos son los que me hacen falta. O sea, sumado el A más A me tiene que dar 220, ¿sí? O sea, sumado un ángulo con el otro, 220 grados. Entonces, no es difícil saber de que el valor de A vale 110, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No está complicado entender que pues, el valor de A tendría que ser 110, porque entre los dos suman 220. Otra cosa también que podría ser, o sea, yo sé que A vale 110, pero incluso arriba me piden el valor de 2A más B, o sea, al final tendré que volver a multiplicar, ¿cierto? Sería 2A más el valor de B, es el valor que me están pidiendo cuánto vale. 2A sería 2 veces el valor de 110 grados, más el valor de B que son 30, ¿cierto? Sería 220 más el 30 es igual a 250 grados. ¿Sí? Entonces eso debería ser la respuesta correcta. Justo en este momento, pues el ejercicio 44 no les llevé con las respuestas, entonces seguramente debe haber una de ellas, ¿ya? Pero la respuesta es 250. Me voy a pasarle al siguiente para ver cuál ha sido. Bueno, incluso ya ha estado señalado. Ahí está 250 grados. Vamos a ponerle con este color para que se distinga. 250 grados es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces ahí está en pantalla. ¿Cómo lo terminamos haciendo? Fíjense que un ejercicio de geometría podría ingresar esta parte de los ángulos, ¿no? Que es algo súper simple. O sea, eso no hace falta que tú estudies geometría todo el libro, ¿no es cierto? Que estudia en el prepo, pero pues la parte básica que nosotros ya en el colegio recibimos nos dice que estos ángulos alternos internos opuestos por el vértice, que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre es 360 grados, pues son definiciones súper simples. Entonces, a partir de ellas podemos seguir haciendo lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Entonces sería el 44. Vamos con 45 y 46. Vamos, ¿qué nos coloca? 45 y el 46. Ya, muchachos, entonces vamos con el 45. Dice, si A al cuadrado es igual a la raíz de X, A es igual a 3, ¿cuál es el valor de X? Sencillo, ¿no? Solamente lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de A, despejamos la X y ya está. ¿Sí? Está bastante sencillo este de hecho. Entonces esto de acá sería A al cuadrado, ¿cierto? Yo sé que A tiene un valor de 3, ¿no es cierto? Aquí dice A vale 3. Entonces esto me quedaría 3 elevado al cuadrado
y esto es igual a la raíz cuadrada de x, ¿sí o no? ¿Ya? Para calcular el valor de x, pues tengo que eliminar ese cuadrado que está con la raíz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esta raíz de aquí lo tengo que eliminar. ¿Cómo lo elimino? Pues elevándole al cuadrado, ¿no? Es una raíz cuadrada, yo le elimino elevando al cuadrado. ¿Y qué términos tengo que elevar al cuadrado? Tanto el izquierdo como el derecho, porque si no hago eso, pues al final lo estoy alterando, ¿no es cierto? Entonces esto sería igual o equivalente a tener 3 elevado a la cuarta, ¿sí o no? Porque 2 por 2 pues es 4, ¿ya? Acuérdense de esta partecita de aquí. Nosotros cuando tenemos exponente de exponente, pues nosotros los multiplicamos, ¿ya? Pilas con eso, no los sumamos. Justo ahorita la suma y la multiplicación es la misma, pero en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando, ¿sí? Cuando es un exponente de otro exponente, multiplicamos. Entonces, y lo de acá, pues nos queda este 2 con este 2 de acá que se va, el índice con el exponente se acaban de ir y me queda x, ¿no es cierto? Y 3 a la cuarta, pues vendría a ser 81, ¿no es cierto? Sería 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, y esto es 81, ¿sí? Entonces el valor de x ha sido literal A, 81. Así que pilas con eso, ¿ya? Estaba súper sencillo, más bien era un despeje nada más para el 45. Para el 46, veamos qué nos coloca. 46, por ahí nos ponen un valor absoluto. Sin embargo, nosotros ya sabemos que es el valor absoluto, ¿no? No es otra cosa más que tomar el valor positivo de cualquier número que tengamos. Si nos, por ejemplo, nos ponen valor absoluto de menos 5, el valor absoluto de menos 5 es el 5 positivo. El valor absoluto siempre es un número positivo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a anotarle. El valor absoluto siempre es un número positivo. Siempre es un número positivo. ¿Ya? Listo. ¿Qué me pide? F de 5. O sea, reemplaza en lugar de la X del 5, calcule su valor absoluto y esa es la respuesta. ¿Cierto? Sencillo. Entonces quedaría así. F, vamos a ponerle con otro color. Me está pidiendo F de 5. Y esto va a ser igual al valor absoluto de menos 7 multiplicado por la X por 5 y sumado el valor de 1 en valor absoluto. Sí, es lo que está diciendo. En lugar de la X pones el 5. Entonces f de 5 es igual, valor absoluto, menos 7 por 5 es menos 35, ¿no es cierto? O sea, esto me quedaría menos 35. Más 1 me quedaría menos 34. Aquí sería valor absoluto menos 34. Acuérdate que todo el valor absoluto es positivo. O sea, esto es 34 positivo. Listo. Entonces, nuestra respuesta correcta ha sido literal C, ¿no? Incluso fíjate que ahí te ponen el 34 negativo. ¿Pero por qué te ponen eso? Es porque muchas veces, pues, las personas no conocen la definición de valor absoluto y pues, tienden a pensar que el valor absoluto de menos 34 es el mismo menos 34. ¿Ya? O el cerebro les hace identificar que si como me salió valor absoluto de menos 34, entonces pues, se lesionó eso, ¿no es cierto? Ya, pero en realidad es un valor positivo. Vamos al siguiente. A ver. 47. Poner recortar. Y el 47 en cambio viene a ser un poquito de álgebra, ¿no? Acuérdense que cuando yo hablo de álgebra, me estoy refiriendo a las técnicas de factorización. Eso es todo el álgebra, ¿listo? Cuando te piden, por ejemplo, simplifique tal expresión o yo que sé, resuelva tal ecuación, la mayoría de veces es el trabajo con el álgebra, ¿sí? Entonces acá nos dice 2x al cuadrado más x menos 28 y abajo dice x al cuadrado menos 3x menos 8, menos 28, perdón. Entonces hay dos técnicas de factorización, ¿no? Seguramente ustedes en algún momento lo tuvieron que hacer y es, la primera se llama así, se llama, en los libros le ponen de esta manera, trinomio de la forma, ¿cierto? Y ponen x cuadrado más bx más c. Y la otra forma es el trinomio de la forma, y en cambio esta te ponen así, x cuadrado más bx más c. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el valor de a, ¿no es cierto? Fíjate que en la primera forma el valor de a del x al cuadrado pues tiene el valor de la unidad. Y en la otra forma pues el valor de a no se especifica cuál es. Puede ser el 1, ¿cierto? A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, a puede ser un medio,
A puede ser, por ejemplo, raíz de 2, cualquier valor puede tomar A, ¿sí? Entonces, la una específicamente tiene el valor de la unidad, en cambio el otro, pues, cualquier otro valor, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos, estos son técnicas de factoreo, pero para la función de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces, vemos que en el numerador tenemos una función de segundo grado y en el denominador también tenemos un valor de segundo grado. Entonces, por ejemplo, ya podemos distinguir, ¿no? Que esto de aquí pertenece a esta técnica de factorización y lo de aquí, pues, pertenece a la técnica de factorización de acá. Sí, eso podríamos hacer. Entonces, la misión sería factorizar, ¿no es cierto? Y al final determinar cuál de ellos son, ¿sí? Entonces, otra cosa que también podemos hacer, yo les voy a poner aquí, la una es factorizar, ¿sí? La una es factorizar. Tenemos que factorizar con una u otra técnica. La otra, que muchas veces es un poco práctico, ¿no? Pero obviamente no siempre sucede así. Puede ser que algún tipo de técnica de factorización me impida que yo pueda hacer esta partecita que voy a hacer acá. ¿Sí? Al mismo ejercicio, yo voy a decir, ah, chévere, ya tengo las respuestas. Tengo la A, la B, la C, la D y tengo también la E que dice la expresión no puede ser simplificada. ¿Sí? Entonces puede ser que no sea simplificable, ¿ya? Pues, no sé, pero por ahí estamos. Entonces, si tú no tienes idea de cómo hacer este tipo de ejercicios y deseas una respuesta rápida, ¿no? Entonces tú puedes decir, ay, chévere, ¿qué tal si yo digo que la X vale 0? ¿Sí? ¿Por qué le pongo la X 0? Porque si yo lo pongo todo el X valor a 0, pues me acaba de simplificar todos sus X al cuadrado, todos sus X, y me queda solamente un valor entero, ¿no? Si nosotros teníamos esto, fíjate que voy a volver a transcribirlo de arriba, 2x al cuadrado más x menos 28 dividido, ¿no es cierto?, para x al cuadrado menos 3x menos 28. Si tú eliges que el valor de x vale 0, esto se hace 0, esto se hace 0, lo de aquí se hace 0 y lo de acá se hace 0. Y al final, pues me queda menos 28 dividido para menos 28, que esto al final, pues me queda el valor de la unidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo al momento de darle un valor de x, tengo un valor de la expresión, ¿no es cierto? Que en este caso vale 1. Entonces, si yo logro en cada una de las respuestas también reemplazar el valor de x igual a 0, también me tiene que dar exactamente 1, ¿no es cierto? Si me da 1, esta es la respuesta y se acabó, ¿sí? Por lo general, ya la mayoría de veces esto ayuda bastante. Si tal vez al momento de poner los ceros te queda 0 arriba y 0 abajo, tengo que cambiar el valor, porque acuérdense que la división para 0 en los reales no existe, ¿no es cierto? Es infinito. Entonces ahí cambias el valor, por ejemplo, x igual a 1. ¿Por qué x0 y x1? Porque son los valores más sencillos, nada más por eso. Entonces acá en el primer término, ¿no es cierto? Tú haces lo mismo, dices, ya chévere, esto va a ser 0, esto se hace 0, y menos 7 dividido para 7, aquí me da 1. Ya, literal A puede ser. Literal B, aquí se hace 0, aquí se hace 0, y aquí me queda 1 arriba y menos 3 abajo, menos un tercio. Bien, entonces este man ya no juega. La siguiente, igual, esto se hace 0, esto se hace 0 y arriba me queda menos 2 dividido para 14, o sea, menos un séptimo te va a salir. ¿Ya? Tampoco es, y la otra D es menos 2 tercios, tampoco ha sido. Entonces, a breves rasgos, sin tener que hacer mucho, incluso esto lo podría haber hecho yo mentalmente, yo podría decir que la respuesta debe ser literal A. ¿Sí? Yo podría asumir que literal A es la respuesta correcta. Pero como tú te das cuenta, para este ejercicio en particular también hay una respuesta E que dice que la expresión no puede ser simplificada. O sea, cuando yo llego a la conclusión de que la expresión no puede ser simplificada, cuando intente yo factorizar y no exista una factorización para tal cosa. Sí, puedo llegar a ese ejemplo, pero conforme estamos haciendo, pues hay una alta probabilidad de que sea literal A. Voy a factorizar para quitarnos la duda, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que podemos hacer. En un examen, si ustedes les piden simplificar alguna expresión, hagan así, ¿listo? Pues la mayoría de veces siempre, al momento de reemplazar el valor, pues siempre encuentras una respuesta. En los exámenes de aptitud, el examen de conocimiento también podría ser así, ¿sí? Que tú reemplazas, después revisas las respuestas, ¿no? Y ves, dices, ¿a cuál de ellos, después de haber simplificado, me da exactamente el mismo valor? ¿Cómo se reproduce el mismo valor, ¿cierto? Vamos a poner acá cuál es cuál, ¿no es cierto? Vamos a factorizar, vamos a poner de esta manera, x al cuadrado menos 3x menos 28, ¿sí o no? Esto es la parte del denominador, esto es lo de aquí, ¿no es cierto? Sí, porque tiene esta misma forma, el x al cuadrado tiene un 1 delante, entonces de esa forma. ¿Cómo lo resuelvo? Pues acuérdate que esto se resuelve poniendo dos paréntesis y colocamos los valores, ¿no es cierto? Si encuentro los valores enteros que pueda poner en cada paréntesis, pues chévere, continúe. Y si no encuentro, pues ahí tendríamos que aplicar lo que se refiere con
Se me fue el nombre. Se refiere con la fórmula general, ¿cierto? La fórmula general resuelve todo. Pero pues, para no demorarme tanto, lo pongo de esta manera. X en el un paréntesis, X en el otro. El primer signo que tengo acá es el menos. Le vamos a solamente copiar, ¿no es cierto? Abajo le ponemos menos. Y para el otro, pues es una ley de signos entre el primero y entre el segundo y el tercero. Entonces, menos con menos, ¿cierto? Menos del centro con el tercero que es menos. El de acá tiene que tener un signo más. Listo. Entonces, tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 28 y sumados y restados me den menos 3. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿El 7 y el 4? No. 7 por 4, 28. Menos 7 más 4, menos 3, ¿cierto? Entonces, aquí sería 7 y aquí pongo el 4. Entonces, revisemos. Menos 7 multiplicado por 4 positivo es igual a menos 28. Me dio el tercer número. Todo bien hasta ahí. Igual, tiene que coincidir menos 7 sumado el 4 me tiene que dar de la mitad, menos 3, sí me dio el de la mitad. Entonces está resuelto bien, ¿cierto? Hasta aquí, esto es lo que tendríamos que haber tenido en la parte del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. La otra parte, vamos a ponerle de acá, vamos a incluso señalar con resaltador esta partecita de aquí, y lo vamos a poner acá porque se resuelve de la otra forma, ¿no? Sería 2 de x al cuadrado más x menos 28. Hay un montón de técnicas para hacer esto. La que yo utilizo frecuentemente es la que tomamos el coeficiente del x al cuadrado y multiplicamos para todo, excepto para el de la mitad. Y obviamente también dividimos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Yo voy a multiplicar este 2 a toda la expresión. Sería multiplicado por 2x al cuadrado más x menos 28. Y esto le voy a tener que dividir también para 2. Es una técnica de factoreo, ¿no? Entonces, multiplicamos para todo, excepto para el de la mitad. Así dice la técnica de factoreo. ¿Sí? No es un invento mío, pues así es el procedimiento. ¿Listo? Entonces, la primera parte te queda 4x al cuadrado. Al de la mitad se queda exactamente con lo mismo. Y al del último, pues multiplicamos 4 por no, perdón, 2 por 28 y me queda 56, ¿no es cierto? Sí, 56. Y esto dividido entre el valor de 2. Ese pequeño arreglo tenemos que hacer. Cuando yo hago ese arreglo, prácticamente ya puedo hacer lo mismo que tenía aquí. O sea, esto de aquí ya lo puedo trabajar como lo que acabé de hacer hace rato. Cuando yo hago ese arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era esta partecita de ahí? Que ponía 2 paréntesis para el numerador y pues como estamos dividiendo para 2, le pongo entre 2. ¿Sí? Y en el primero le pongo la x negra, ¿no es cierto? ¿Por qué era la x? Porque fíjate que aquí tienes x cuadrado. Aquí le pones la x, aquí le pones la x. Aquí tengo 4x al cuadrado. Entonces aquí ya no va la x, sino va 2x de un lado, 2x del otro lado. Porque si yo multiplico 2x por 2x, pues me da 4x cuadrado. Los signos es exactamente lo mismo. El signo de la mitad le bajo por el primer término. O sea, aquí entraría un signo más. El otro resulta al momento de sacar una ley de signo entre el segundo y el tercero, ¿no? Entre el segundo y el tercero, más por menos, aquí es menos. Busco dos números que multiplicados me den el 56 y sumados y restados me den el 1 que está en la mitad, ¿no? Justo aquí hay un 1. Aquí hay un 1, ¿sí? Entonces podríamos ir 8 por 7, ¿no? 8 multiplicado por 7. ¿Por qué 8 por 7? Porque 8 por menos 7, menos 56. 8 menos 7, 1. ¿Listo? ¿Está bien? Podemos simplificar esta parte de acá. ¿Cómo puedo simplificar? Fíjate que aquí hay dos factores. Aquí hay una multiplicación, aquí hay un factor, acá hay un factor, ¿no es cierto? Entonces tú debes simplificar el de abajo con un factor del de arriba, ¿no es cierto? Lo más conveniente aquí es simplificar con el de acá, con el primero. Mitad es 1, mitad aquí es 1 y mitad aquí es 4. ¿Sí? ¿Por qué simplifiqué dentro de este factor estas dos partes? Porque aquí tenían la suma, ¿no es cierto? Entonces la suma pues es cada parte. Entonces al momento de simplificar esto, nosotros podríamos decir que esto es equivalente a tener x más 4 multiplicado por 2x menos 7. ¿Sí? Al final, ¿qué tendría que hacer? Pues juntar las dos partes, ¿no? Tanto numerador y denominador y vemos qué es lo que nos sale. Entonces colocamos aquí una línea de fracción. El numerador era lo que acabamos de hacer ahorita, sería x más 4 multiplicado por 2x menos 7. Sería la respuesta, ya sé que no es la e, porque sí se puede simplificar, ¿cierto? Y el denominador, pues era lo de aquí, ¿cierto? Será x menos 7 multiplicado por x más 4. Si nos fijamos, tenemos dos términos exactamente los mismos
y arriba me quedaría como 2x menos 7 y abajo me queda como x menos 7. Esta es la respuesta después de hacer todo ese procedimiento de factorización. Y fíjate que coincide con la respuesta que saqué hace ratito. ¿Sí? Hace rato yo lo hice más rápido, ¿no? Cogí, le reemplacé el 0, dividí lo que me quedó y automáticamente ya tienes la respuesta. ¿Sí? Pero pues, por cuestión de la parte de factoreo también, pues les pongo en consideración esa parte de ahí. Pero yo les digo, si en un examen ustedes les piden simplificar, les piden reducir, háganlo como yo hice hace rato, ¿no? La x igual 0 y se acabó. Solamente hay que tener cuidado en esto. Si te queda 0 sobre 0, entonces cambias el valor. Ya no, ahí ya no vas a intentar hacer que todo sea x 0 sobre 0, ¿no? Entonces cambias el valor de x, ya no a 0, sino a 1, ¿sí? Por si acaso, si sale en un momento divides tanto los x de arriba, el numerador por el denominador, poniéndole x igual 0 y te queda 0 arriba y 0 abajo, pues cambias el valor. ¿Por qué? Porque no te puede quedar un 0 en el denominador. Acuérdate que en el denominador, por cuestiones de dominio y tanta cosa, pues debe ser un valor distinto de 0. Entonces, es la única restricción. ¿Por qué no reemplazo otro valor? El 3, 4, 5, 6, 7. Pues porque nos hace más complicado, nada más. ¿Sí? Vamos con la siguiente, el 48. ¿Ya? Vuelvo y repito. Puede reemplazar un valor y pues al final da exactamente lo mismo, ¿no? Ahí hay un valor de sí, me dice sí algo. Vamos a poner la otra porque el otro ejercicio está un poquito extenso. Ya muchachos, ahí está la otra. Dice lo siguiente, un coleccionador tiene 6 estampillas antiguas de $5 cada una, 3 monedas raras por un valor de $12, 2 libros antiguos de fábulas de un valor desconocido. Los libros no sé cuánto cuesta ya. Con la información dada, ¿cuál de las siguientes proposiciones le permitiría al coleccionador calcular el valor promedio de su colección? Ya, nos dice el valor total de su colección, el porcentaje en que es más grande el valor promedio de las estampillas al valor promedio de las monedas raras. ¿Ya? En la suma de los valores promedios de las estampillas, las monedas y los libros de fábula. Listo. Ya, entonces me dice el valor promedio, ¿no es cierto? Entonces, pone algunas condiciones, ¿no? Me dice si es que tenemos el valor de total de la colección, pues ya terminó calculando cuál es el, el valor promedio de todo, ¿no es cierto? Sí. Espérenme un segundo, muchachitos. 2 segundos, me parece que. Primero tiene 6 estampillas antiguas en $5. O sea, yo ya sé cuánto cuestan las estampillas en total, ¿sí? Solo multiplico. 3 monedas raras por un valor de 12. También los multiplico y ya está. 2 libros antiguos de un valor desconocido. Sí, eso todavía no sé cuánto vale, ¿no es cierto? Con la información dada, ¿cuáles de las siguientes proporciones le permitiría al coleccionador calcular el valor promedio de la colección? El valor promedio, ¿no es cierto? Entonces acuérdate que ese valor promedio lo podemos calcular así. Ponemos acá abajo. Valor promedio es igual. Tendría que sumar todo, ¿no? Pues tendría que sumar el costo de las estampillas, ¿no es cierto? Tendría que sumar también el costo de las monedas y tendría que sumar el costo de los libros antiguos que me está diciendo. Como es un valor promedio, yo tendría que sumar todo esto de aquí y dividir para 3, ¿no? Así calculamos el promedio. Entonces divide para 3. Entonces me está pidiendo cuál de esta información que me está diciendo en el literal 1, el 2 o el 3, cuál de ellas me puede permitir a mí poder calcular este valor promedio que nos está dando. ¿Sí? Entonces, veamos con la primera, el valor total de la colección. Esto sí me permitiría. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el valor total de la colección, acuérdate que de las estampillas yo ya puedo calcular, 6 por 5 es 30, o sea, ya sé que la estampilla vale $30.
Ya sé también que el valor de las monedas raras es 12 cada una. O sea, perdón. Aquí dice 3 monedas raras por un valor de 12. O sea, ya todas las monedas valen 12. Entonces aquí sería 12. No tendría que ni siquiera multiplicar. Y 2 libros antiguos. Los libros antiguos todavía no sé cuánto vale, pero si yo supiera cuánto vale toda la colección, ¿no es cierto? Si tuviera el valor de la total de la colección, por ejemplo, todo esto cuesta $50, digamos. Entonces yo ya puedo saber cuánto valen los libros antiguos, ¿sí o no? Y si yo sé cuánto valen los libros antiguos, pues divido todo esto y sumado y dividido para 3 y me da el valor promedio. O sea, literal, 1, o sea, esta partecita de acá, literal 1 sí me permite calcular el valor promedio. O sea, si yo tuviera el valor total de la colección, ya está, ¿no es cierto? Sí, no, ya. Vamos a la otra. Dice, ¿en qué porcentaje es más grande el valor promedio de las estampillas al valor promedio de las monedas raras? ¿Ya? El segundo no me permitiría calcular. ¿Por qué? Porque si se supone que tú tienes un porcentaje, ¿no? Que estás relacionando qué valores nomás. Estamos relacionando en este porcentaje, estamos relacionando las estampillas con el porcentaje o valor promedio de las monedas raras. Entonces, fíjate que en la segunda parte, a ningún momento estamos relacionando los libros. Entonces, es evidente sí que nosotros no tenemos esta relación con los libros, ¿no es cierto? Los libros antiguos, yo no podría calcular cuánto es el valor de los libros, ¿sí? O sea, la segunda es un escenario imposible que me permita a mí después obtener el valor de los libros y después, obviamente, el valor promedio. O sea, el segundo no podría ser una opción para poder calcular el valor de los libros y posterior pues al valor promedio, el valor promedio de todos los artículos que tenemos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos relacionando estampillas con monedas raras. Entonces, si relacionas las dos, pues a ningún momento vas a calcular el valor de los libros, ¿no es cierto? Que obviamente es lo que nos interesa, es lo que nos hace falta para poder calcular, ¿sí? Entonces, no es el literal 2. O sea, ya con esto antes de revisar el tercero, yo puedo ir ya determinando cuáles no pueden ser, ¿no? Por ejemplo, literal B no es, porque dice la 2 solamente, no puede ser eso. Literal C tampoco, porque me dice la 1 y la 2, ya sé que la 2 no va. Literal E tampoco, porque no es del 1, acá también está diciendo 2 y 3, ¿no es cierto? No puede ir la 2 porque ya les dije 2 no nos ayuda a calcular. O sea, puede ser la A o la D, ¿no es cierto? Veamos qué le dice el literal último, ¿no es cierto? No es el 3. La suma de los valores promedio, ¿no es cierto? Me está dando la suma de los valores promedio de estampillas, monedas y libros. ¿Sí? Entonces aquí sí puedo sacar el valor de los libros, porque fíjate, me está dando la suma de los valores promedios. Me está diciendo suma esto, más esto, y me tiene que dar algo. Y después de cada uno de ellos, pues terminas calculando los libros que me hacen falta. ¿Sí o no? Entonces esta sí podría ayudarme a calcular. Incluso si tú no lo entiendes tan bien, ¿no? Si tú dices la suma de los valores promedios de las estampillas, ¿y esto qué se refiere? ¿Ya? Entonces, si tú incluso no lo entiendes bien, te puedes dar cuenta de esta otra manera. Dices estampillas, monedas, libros. Tenemos 3 variables que están relacionándose. 2 de ellas sí tengo el valor. Me falta una. Listo. Entonces, con que me falte una y sea una sola ecuación, pues yo termino calculando. ¿Sí? Entonces, la tercera también sí es solución. O sea, sí puedo yo obtener el valor promedio que me está pidiendo, sabiendo la suma de los valores promedios de tanto monedas, estampillas y libros de fábula antiguos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta ha sido literal D, ¿no es cierto? 1 y 3. Si tengo la 1 o tengo la 3, termino calculando lo que me está pidiendo. Solamente uno, no. A pesar de que uno sí nos daba, ¿no es cierto? Pero solamente eso no es la condición. La 1 y la 3 pues sí podrían ayudarnos a calcular toda esa parte de ahí. Listo, vamos con el siguiente. Creo que la 2 era bastante obvia, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos el valor, ¿no es cierto? No tenemos una relación de los libros, pues es imposible que yo calcule el valor de los libros, ¿no? Es imposible saber cuánto le valen los libros si no tengo una relación con ellos. O sea, no tengo un valor que me permitan calcular. Vamos a la siguiente, 49. Es una ecuación exponencial. 2 elevado a la 4x menos 4 es igual a 16 elevado a la 5. ¿Cuál es el valor de 2x? Ecuación exponencial porque en alguna ocasión yo les decía así. Si tú tienes 3 elevado a un exponente x, entonces la variable, ¿no es cierto?, está como exponente, entonces pues eso se llama ecuación exponencial.
todo valor, ¿no es cierto?, que esté elevado al exponente x, pues se llama, y bueno, dado el primer miembro, segundo miembro, el igual es una ecuación exponencial. La única parte que no podría ser ecuación exponencial es, por ejemplo, cuando pones 1 a la x, porque acuérdate que en la ecuación exponencial la base no puede ser la unidad. Puede ser cualquier valor, puede ser un medio, puede ser 2/3, pero la base, esta base de aquí, siempre tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1. Cualquier valor que sea mayor que 0 y distinto de 1 puede ser una ecuación exponencial. Entonces, lo de aquí, 2 elevado a la 4x menos 4 es igual a 16 elevado a la quinta. ¿Qué hacíamos en una ecuación exponencial? Igualábamos las bases, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, 16 es lo mismo que poner 2 a la cuarta, ¿no? 16 es lo mismo que colocar 2 a la cuarta. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 por 2 me da 16. Entonces sería 2 elevado a la 4x menos 4. Esto es igual, en lugar de 16 ponemos 2 a la cuarta. Y acuérdate que esto estaba elevado a la 5, ¿no es cierto? Ahí está el 5. En lugar de 16, únicamente coloqué 2 a la cuarta. Exponente de un exponente, esto no se suma, se multiplica. Entonces sería 2 elevado a la 4x menos 4 es igual 2 elevado a 5 por 4 es 20. Cuando llego a este punto, muchas veces dicen, ah, ya simplifico esto con esto. Pero no es que simplifique, sino más bien que para yo tener esta igualdad, las bases ya son iguales. ¿Qué me hace falta para que sean iguales y sean exactamente lo mismo izquierda y derecha? Los exponentes tienen que igualarse. Es la razón por la cual tenemos que igualar los exponentes. No significa que eliminamos la base. Eliminar la base es algo que está mal dicho. ¿Sí? Entonces aquí sería 4x menos 4 es igual a 20. Resolvemos esto. Usted le pasa al otro lado, sumando. 4 de x es igual a 20 más 4 es 24. Y la x, pues, se calcula al momento de dividir el 4 al otro lado. 24 para 4, pues, me quedaría 6. ¿Sí? O sea, sería 6 el valor de x. No me pide el valor de x, me está pidiendo 2 veces de ese valor. Si me está diciendo, ¿cuánto vale 2 veces de x? Entonces vale 12, ¿no es cierto? No. O sea, había una tentativa de seleccionar ya la d, pero no era la d. Aquí me está diciendo, aguántate un ratito, dice, tienes que multiplicarle al 2 por la x. 6, entonces 12, ¿cierto? Entonces vamos a borrarle y le vamos a poner con este valor de acá, que vale 6, ¿no es cierto? Acuérdate que 6 es el valor. Listo, entonces la respuesta es, para este ejercicio es el literal E. ¿Ya? Eso, muchachos. Vamos 50. Son ecuaciones exponenciales. ¿Listo? No te va a tomar en la parte de actitud una ecuación exponencial muy complicada. Más bien una sencilla, así como la que estamos viendo ahorita. Si te ponen a resolver una ecuación exponencial en la parte de conocimientos, ahí sí es una ecuación exponencial más complicada. Por ejemplo, tendrías que aplicar los logaritmos o algún otro criterio. ¿Listo? Por lo general los logaritmos. Pero pues como nosotros ahorita estamos trabajando con la aptitud, ahí son ecuaciones simples, ¿sí? Por lo general, igualamos la base, igualamos los exponentes, y se acabó, ¿sí? Vamos con la 50. Y dice, si f de x es igual a 3x al cuadrado, ¿en qué punto del eje coordenado a las x hace que el gráfico f de x sea igual a f de x menos 1? Se interseque, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es ya, tienes f de x, calcula f de x menos 1, igualales. Y lo que te salga es la respuesta. Este es el punto de intersección. ¿Sí? Entonces, f de x me pide f de x a la menos 1. A ver, coloquemos. F de x es lo que me dan arriba. Dice 3x al cuadrado. También necesito f de x a la menos 1, porque abajo me está diciendo x menos 1, ¿cierto? F de x menos 1. Esto es igual a lo mismo, ¿cierto? 3, pero en lugar de la x reemplazo el menos 1. F de x, 3 menos 1 elevado al cuadrado. Acá me está diciendo que los dos están relacionados como una igualdad, ¿no? Fíjense que aquí es una igualdad. Ahí están relacionados como una igualdad. Los igualo. Entonces quedaría 3x al cuadrado. Esto es igual a 3x menos 1 también elevado al cuadrado. Si nosotros nos fijamos, este 3 que está multiplicando puede pasar a dividir, ¿no es cierto? Y si pasa a dividir, pues este 3 con este 3 se va. Sí, ok. Entonces esta parte de acá me queda x al cuadrado. Y x menos 1 al cuadrado me quedaría como el primer término al cuadrado menos el doble del producto del primero por segundo más el segundo al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado
menos el doble producto entre el primero y el segundo. Sería 2x y más el valor de 1. Más el valor de 1, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, al final simplificamos esto. Esta x al cuadrado con esta x al cuadrado porque pasa a restar, ¿no es cierto? Al otro lado. O en ambos miembros tenemos con los mismos signos. Simplificamos. Entonces, este 1 le paso acá. Me quedaría menos 1. Y este lado me quedaría menos 2x, ¿cierto? O al revés también puedes hacerlo, ¿no? Puedes tomarle no el menos 1 al otro lado. O sea, depende de tus conveniencias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo menos 2x. Le paso acá para que sea positivo. 2x. Y el otro lado, como me queda el 1, le dejo el 1. ¿Sí? Depende ya de cómo tú quieras despejar. X es igual, este 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda un medio. ¿Ya? Ese es el punto de intersección. Respuesta correcta, literal B. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. La parte de conocimientos, la ecuación puede ser más complicada, puede ser más elaborada, puede tener más cosas, ¿no? Podemos poner más situaciones. Pero en la parte de aptitud, las ecuaciones son simples, ¿cierto? Fíjate que aquí estamos aplicando esta parte de conocimiento de las funciones f de x menos 1, incluso te pueden pedir la parte de f o g de x, te pueden pedir eso, pero pues no son cosas muy complicadas, son más bien sencillitas, ¿no es cierto? Fíjate que hay una ecuación que acabamos de igualar, o acabamos de sacar más bien, y pues la respuesta no es que sea algo mega complicado, ¿no? Es bastante simple en realidad. Incluso si nosotros nos cambiamos a la parte de conocimientos, te vas a dar cuenta que conocimiento sí es bastante difícil, ¿no es cierto? Bastante avanzado, en cambio, lo de aquí pues es sencillito en resolver. Vamos 51, a ver, vamos con la 51. A ver, 51, 52 y 53. A ver, vamos con la 51, que también está bastante simple. Si es evaluar las funciones y después restar, nada más. Entonces, calculemos, ¿no? F de 9 y F de 6. Después lo restamos. Entonces sería F de 9. Fíjate que después de hacer muchas cosas en la parte de conocimientos, F de 9 está facilito, ¿no? 3, X vale 9, menos 5. Ya, se acabó. F de 6 sería 3 multiplicado por 6, restado 5. Entonces sería 9 por 3 es 27, menos 5, me quedaría 22, ¿cierto? Y el de acá sería 6 por 3, 18, menos 5, me quedaría 13, ¿sí? Restamos y pues tenemos ya el valor, ¿no es cierto? Y esto sería 9. Literal correcto, literal C. ¿Sí? Listo, ahí está, facilito. Lo único que tuve que hacer al final, pues, es calcular la resta, ¿no? Ahí me decía f de 9 menos f de 6. 22 menos 13, 9. Ya, 51. Vamos a la siguiente, 52, 53. Recuerden que todo esto ya les envié, ¿no es cierto? Para que ustedes lo trabajen. O sea, que lo hagan como deber. Así que espero que lo hubiesen hecho y pues coincidamos con cada una de las respuestas, ¿no? Ya siguiente, 52. La siguiente es una ecuación simple. Nos dice lo siguiente, si 2x, no, 2.5x debe ser, es igual a 25. ¿Cuál es el valor de 1 sobre x más 10? Fácil, sacamos la x de acá, ¿no? Para eso nos da la ecuación. De ahí puedo calcular la x. Y una vez que tú tengas la x de aquí, pues para evaluar esto, pues le reemplazas la x, realizas las operaciones y ya está. Entonces nos quedaría de esta manera. La x es igual a 25 dividido para 2.5.
Ya, o 2,5. ¿Listo? Entonces 25 dividido para 2,5. Aquí lo complicado es dividir, ¿no? 25 dividido para 2,5, cómo nos toca, ¿no? Después decir 2,5 más 2,5 más 2,5 más 2,5 más 2,5 hasta llegar a los 25, hasta llegar al 25, ¿no es cierto? Explica que 2,5 más 2,5 me da 5. 5 por 5 es 25, entonces me quedaría 10, ¿no es cierto? 10 veces 2,5 para que me dé 25. O sea, esto ya debería salir como respuesta 10. Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer la coma de abajo un espacio a la izquierda. Y el de arriba, también la coma le voy a desplazar un espacio a la izquierda, porque obviamente se compense. Entonces, 25. El 25 de arriba hasta 25,00, ¿no es cierto? Desplazo un espacio hacia la derecha, se convierte en 250. ¿Sí o no? Le desplazo hacia la derecha un espacio. Y el 2,5 desplazado hacia la derecha, pues me queda 25. Entonces quedaría 25 a 1, 25 a 1 y el 0, 10. Y es lo que les dije hace rato, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces del 2,5 necesito para poder llegar a 25? 10 veces. ¿Ya? Entonces X vale 10. Listo. Entonces abajo me quedaría la expresión evaluada, ¿no? Me quedaría 1 dividido para X más 10. X vale 10. Entonces colocamos el valor de X. Sumamos el valor de 10 que nos da en la expresión y esto me queda 1 dividido entre 10 más 10, que es 20. 1 sobre 20. Y ya, el literal correcto ha sido literal B. ¿Sí? Es la respuesta correcta. Otra vez, de nuevo, fíjense que son ecuaciones simples, al menos estos ejercicios para ganar tiempo. ¿Sí? No, o sea, no hay mucho que hacer. Lo más complicado aquí es, pues, dividir esa parte, ¿no? 25 dividido para 2,5. Si no tienes práctica, pues te va a complicar un poquito. Y pues, si ya tienes práctica, tienes una experticia, pues se hace más simple, ¿no? 52, 53. 53, 53. Cambio ahí me parece que nos dan un tipo de secuencia, nos dice. Un tipo de serie numérica. El primer término de una secuencia es 8. Cada término después es obtenido al multiplicar el término anterior por un entero, un medio. Y vamos a ver cuánto vale un entero, un medio. Por ejemplo, el segundo término sería 12, porque 8 por un entero, un medio es igual a 12. A ver, sería 2 más 1 es 3. Mitad es 1, sí, 12 es el. ¿Cuál es el cuarto término de la secuencia? 4 términos. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no es cierto? El primer término es el 8. Ahí está el 8. Cada uno de los términos siguientes son una multiplicación por un entero, un medio, ¿cierto? Pero este entero, un medio, le vamos a poner acá. Un entero, un medio. No es 1 multiplicado por 1 dividido entre 2. Cuidado, ¿ya? Es un entero, un medio. Entonces, ¿cómo es esto de aquí? ¿Cómo le transformo? Esto es una fracción mixta, ¿no? Una fracción mixta. Y yo quiero transformarle a una fracción simple. O sea, simple significa numerador y denominador. Nada más. Mixta es entre parte entera y parte fraccionaria. Entonces, multiplicamos así. Esto le multiplico y con el de acá le sumo, ¿no? Entonces sería 1 por 2 es 2, más 1 es 3. O sea, acá arriba me quedaría un 3. Y como estaba dividiendo entre 2, pues es 3 medios. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo voy avanzando, ¿cierto? Yo debería multiplicar por 3 medios. Voy avanzando, acá también multiplico por 3 medios, ¿no es cierto? 3 medios. Y voy avanzando y también sigo multiplicando por el valor de 3 medios. O sea, cada vez que yo quiero avanzar, multiplico, multiplico, multiplico. ¿Qué me piden? El cuarto término de la secuencia. Entonces, el cuarto está en esta parte de allá, ¿no? Acuérdense, este es primero, segundo, tercero, cuarto. El cuarto, ¿cómo le calculo? Fácil. Digo, el cuarto término va a ser igual, ¿no? A multiplicar el 8 que tenía como primer término por cada uno de los valores que estábamos multiplicando. 3 medios, 3 medios, 3 medios. ¿Cuántas veces de 3 medios? 3 veces, ¿cierto? Entonces aquí sería por 3 medios multiplicado por 3 medios y multiplicado por 3 medios. Ya, ahí está. 8 por 3 medios, por 3 medios, por 3 medios. Si tú te fijas, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2 es 8, ¿cierto? Con el 8 de arriba se acaba de ir y me queda 3 por 3 y por 3. 3 por 3 por 3 por 3, 27, ¿no es cierto? 3 por 3, 9 y por 3, 27. El cuarto término ha sido el 27. Listo. Ya, ahí está, muchachos. Lo único que hice es multiplicar 3 medios 3 veces, porque al momento de hacer eso, pues,
termino calculando el cuarto término, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir aquí? Ah, ya. Esta parte de aquí se llama una progresión. Se llama una progresión geométrica. ¿Sí? ¿Por qué se llama geométrica? Es porque cada uno de los términos que se sacan después están relacionados con la multiplicación o pueden estar relacionados con una división. ¿Sí? Si tú te fijas, para calcular el siguiente término, multiplicas por 3, divides para 2. Entonces, por eso se llama geométrica. Porque aquí no hay un valor que le está sumando, un valor que le está restando, sino más bien viene a ser una razón. Y aquí la razón es igual a 3 medios. ¿Qué es la razón? El término que vas a multiplicarle, ¿no es cierto? El término que le vas a dividir. Eso se llama razón. Y dentro de las progresiones geométricas, pues le vas a encontrar una R minúscula. Eso se llama razón. En cambio, si fuera una progresión geométrica, vamos a ponerle por acá, porque también existe, ¿no es cierto? Cuando es una progresión aritmética, perdón, ¿sí? Cuando es una progresión aritmética no se llama razón, sino se llama acá diferencia. Se le pone con la letra D, ¿sí? Y la diferencia puede ser, obviamente, una diferencia positiva o una diferencia negativa, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, estoy sumando para calcular el siguiente valor o estoy restando para calcular el siguiente, eso se llama progresión aritmética. Geométrica cuando multiplica. 54, vamos al siguiente. Ah, ya, el 54 no he copiado todavía. Vamos a copiarle. 54, 55 y 56. Ya, muchachos, ahí está. 54. En una ciudad, el número de personas con mascotas fue el 6% más grande en febrero de 2007 que en diciembre de 2006. Si 2.400 personas tienen mascota en diciembre de 2006, ¿cuál de ellas tendrá, cuántas de ellas se tendrá en febrero de 2007? Ya, entonces hay que sacar un porcentaje, ¿no es cierto? Y hay que sacarle un porcentaje del 6% más. Esto voy a poner acá abajito el valor de esto. Por ejemplo, me hablan de diciembre de 2006. Vamos a poner así, diciembre 2006. Y también me hablan de febrero 2007. ¿Qué nos dice? El número de personas con mascotas fue el 6% más grande en febrero que en diciembre, ¿no es cierto? Entonces, de aquí hacia acá, acabaron de sumar ¿qué porcentaje? El 6%, es lo que me dice, ¿no? Aquí fue un 6% más grande en 2007, en febrero de 2007 que en diciembre de 2006. O sea, 6% más para febrero. Si 2.400 personas tienen mascota en diciembre de 2006, 2.400 personas. La pregunta es, ¿cuántas de ellas tendrán en febrero de 2007? O sea, ¿cuántas de acá serán, ¿no es cierto? ¿Cuántas tendré? Eso debería ser un 6% más. Entonces, como es un 6% más, es imposible que la respuesta sea literal A, ¿no es cierto? Porque es 2.256. En lugar de crecer en los 2.400 que tenía aquí, estoy creciendo el 6%, entonces debe ser un valor mayor a 2.400. De ley debe ser mayor. Sí, porque estoy creciendo. Entonces no puede ser literal A. Literal B puede ser, pero fíjate que solo están sumando 6 personas. Entonces me están diciendo como que el 6% equivale al 6. Este tampoco podría ser. 2.200 tampoco. Y pues ahí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? 2.544, 2.600 o 2.406. Entre 2.406 yo digo que no porque es un número bastante mínimo para poder sumar. O sea, 6% no creo que sean 6 unidades, 6 personas. Sí, pero por acá entre estos dos estoy. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Puede ser una regla de 3, ¿no? O podemos sacar el 6% después sumarlo. Fíjate que este es el valor inicial. Sacas el 6% y te da, y sumas y después te da esto. Entonces, saquemos el 6%, ¿no?
Digo, 2.400 personas, voy a calcular su 6%. Entonces, acuérdate cómo calculamos el 6%. Simplificamos los ceros, ¿no? Dos ceros de cualquiera de los dos. Si tienes chance de simplificar los ceros de un solo elemento, pues lo haces. Si simplificas uno, también lo haces. Si simplificas ninguno, pues lo haces, multiplicas, después recorres la coma y pues en algún momento ya les dije eso, ¿cierto? Entonces multiplicamos. 6 por 4 es 24, llevo 2. 6 por 2 es 12, más 2 es 144, ¿cierto? 144. Entonces serían 144 personas adicionales que tienen mascota. Entonces, chévere, ya sé cuál es la respuesta. No, al inicio tenía 2.400. Después del 6% son 144 personas. ¿Cuánto tengo en febrero 2007? Sumando los dos, ¿no? 2.400 más 1.144, que me quedaría 2.544. Entonces, al final sería 2.400 más 144. Ya 4, 4, 5, 2. Entonces, este valor pues, sería en febrero de 2007. Sumado el 100% más ese 6%. Listo, entonces, esta es la respuesta correcta. 2.544. Como yo les decía, tenía pinta que sea respuesta a la D o la E. No puede ser un número menor, no puede ser 2.256, tampoco 2.200, porque yo estoy incrementando el 6%. Es imposible que al momento de incrementar el 6% me dé un número menor. ¿Ya? 54, 55, vamos. Vamos con el 55. Sí me hablan algo de distancias, ¿no? En el plano en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares, X, Y. Si dibujas un plano cartesiano, X, Y es coordenadas rectangulares. ¿Cuál es la distancia entre los puntos 3, 7 y el punto 11 menos 8? Entonces, los puedes dibujar, no hay ningún problema. También, en lugar de dibujar, tú lo puedes esquematizar dentro de tu cabecita, ¿no? O sea, puedes decir, un punto está por aquí, el otro punto está por acá. ¿Cómo calculo la distancia? Es algo parecido al teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Te acuerdas que la distancia entre dos puntos, esto es parte de geometría analítica, ¿ya? Saco la raíz, sacamos una raíz cuadrada, ¿de qué? Del x1 menos x2, esto elevado al cuadrado, más y1 menos y2, y esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces esto es una especie de teorema de Pitágoras. En realidad, esto se puede demostrar con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, muchas veces los libros ponen x1, x2. Puedes poner al revés también, x2 menos x1. Acuérdate que no importa cómo restes, pues al final, si le llevas al cuadrado, siempre es un número positivo. También te puedes poner así, y final menos y inicial elevado al cuadrado más x final menos x inicial elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Solo es una nomenclatura en la cual nosotros colocamos una forma u otra forma. Entonces vamos a suponer que esta coordenada de aquí le vamos a llamar 1, ¿ya? Y esta coordenada de acá va a ser el 2. Entonces, este de aquí sería x1, este sería y1. El de acá sería x2 y esta coordenada de acá, que es la y, se llamaría y2. Ya, ahí está, x1, y1, x2, y2. Ya están los datos. Solamente los reemplazas y se acabó. ¿Cierto? Distancia es igual a raíz cuadrada x1. Reviso dónde está x1. Aquí está x1. Con todo el signo, vale 3. Menos x2. X2 está por acá, vale 11. 11. Esto tiene que estar elevado al cuadrado. Más y1. Y1 vale 7. Colocamos 7. Menos y2 vale menos 8. Entonces aquí, fíjate, como y2 vale menos 8, con menos que tengo acá, se hace más, ¿cierto? O sea, más 8 elevado al cuadrado. Listo, entonces acá me quedaría raíz cuadrada y quedaría esto, 3 menos el 11, ¿no es cierto? Sería 8 elevado al cuadrado, sería 64. Ahí tenemos 64. Más, el de aquí quedaría 7 más 8 es 15, elevado al cuadrado, 225. ¿Sí? 15 por 15, 225. A ver, veamos si es cierto. 15 multiplicado por 15, 150 más 75, 5, 12, 2, 225. Sí, bien estamos. ¿Ya? Entonces acuérdense, 15 por 15, 225. Sumamos los dos valores, ¿cuánto me quedaría? A ver.
Si sumamos esto, me quedaría un 9 por ahí. Entonces sería 5 más 4 es 9. 2 y el 6 es 8 y sería 289. La raíz de 289 sería la respuesta. Esa raíz tendríamos que calcularla, ¿no? Porque fíjate que raíz de 260 no, raíz de 300 no, raíz de 280 no, es 17 o 19. 7 por 7, 49, 9 por 9, 81, debe ser 17. ¿Ya? 17 debe ser la respuesta. ¿Sí? Entonces veamos, si es cierto. 17 por 17 me tiene que dar 289. Eso quiere decir que la raíz cuadrada ha sido de 289 ha sido 17. 7 por 7, 49. Llevo 4. Sería 7 más 4 es 11. Y por esto sería 17. Sería 9, 8, 2. 289. Entonces esto sí es una raíz cuadrada de 17. Pilas, ahí está. 17 por 17 te sale 289. Por eso la raíz cuadrada es 17. Las demás, pues ya los eliminé. 260 no, 300 tampoco, 280 no. Entonces era 17 o 19. ¿Cómo sabía que era 17 más rápido? Porque si yo multiplico 17 por 17, 7 por 7 es 14, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que debe haber un... Ah, no, perdón, 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. ¿Ya? Entonces yo sabía que al final debe haber un 9. Fíjate que hay un 9. Por eso sabía que era 17. ¿Por qué dije que no era el 19? Porque 19 por 19 es 9 por 9 es 81. Pones el 1, llevas 8, ¿cierto? Entonces el término que tiene que estar al final de 19 por 19 debe ser un 1. Y no era el 9, ¿cierto? Ya, por eso no era el 19 de la raíz cuadrada, era 17. ¿Listo? Está 55. Así se calcula la distancia entre dos puntos cuando yo tengo un plano cartesiano o con trigonometría. Y vamos a otro ejercicio. 56. Vamos con la 56, 56, 56. Vamos a ponerle por acá. Ya muchachos, ahí está, ¿ya? Un pedazo, pero está. A ver, nos dice... No, clase. Clase. 6. Ahí vemos. A ver, 56. Las caras de un dado están numerados con números del 1 al 6, ¿no es cierto? Tal que las caras opuestas suman 7. Ya, entonces, tengo un dado, ¿no? Y me dice que las caras opuestas tienen que sumar 7. A ver, dibujemos mejor. Más o menos. Algo así, ¿no es cierto? Ya, listo, ahí está. Un dado numerado del 1 al 6. Las caras opuestas deben sumar 7. Así que el 1 está opuesto al 6. Entonces, si en la cara superior está el 1, en la cara inferior debería estar el 6, porque son opuestas, ¿no? El 1 y el 6. ¿Ya? La otra, el 2 y el 5. Si yo le pongo, por ejemplo, acá al frente, le coloco el 2, el 5 debe estar de la cara opuesta, ¿no es cierto? En la cara posterior, la de atrás. Y la otra me está diciendo que si nosotros tenemos el 3, o sea, si yo tengo de este lado el 3, o sea, la cara lateral vale 3, entonces la cara también lateral, pero la derecha tendría que valer 4. ¿Ya? Entonces ahí, pues el cubo, las caras opuestas siempre dan 7. Si el dado es lanzado sobre una superficie plana, tomas el dado y le lanzas.
tal que el 4 se muestra sobre la cara superior. O sea, ya le mostraste el 4 arriba, ¿no? Vamos a ponerle que tú lanzas el dado y al momento de lanzar el dado te queda el número 4 en la parte superior. Sí, vamos a dejarlo algo así. Y se supone que en la parte superior ya quedó el 4. ¿Sí? Esto quiere decir que en la parte inferior debía estar el 3, ¿no? Porque justo la opuesta, pues, suma 7. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el 6 esté en la cara o en la parte inferior? La probabilidad es, veamos, ¿cuál es la probabilidad si en la parte superior está el 4? ¿Cuál es la probabilidad de que el 6 esté en la parte inferior del dado? Listo. ¿Cuál es la probabilidad? 0. Ok. ¿Por qué? Porque si nosotros colocábamos el 4 en la parte superior, en la parte inferior de ley debe estar el 3. ¿Qué me pide? De que el 6 esté hacia abajo. O sea, no hay ningún caso en el cual esté el 6, ¿no es cierto? El 6 debería estar abajo siempre y cuando el de arriba sea un 1. ¿Sí o no? Solamente hay un caso, y ese caso es cuando el 1 esté hacia arriba, no cuando el 4 esté, porque cuando está el 4 en la parte superior, en la parte inferior estaría el 3. Entonces, la respuesta es 0, ¿no es cierto? No existe ningún valor, la probabilidad es de 0, que justo cuando yo coloque el 4 arriba, en la parte inferior es el 3. ¿Sí? No hay ningún valor para el cual el 6 debe estar en la parte inferior. ¿Sí? Eso sería la 56. Vamos con la siguiente. Acuérdense eso. La probabilidad es de 0 porque no hay ningún caso que al momento de colocar el 4 me aparezca el 6 abajo. Ningún caso posible. 57. Vamos con el de aquí 57. Igual es una ecuación simple. Un ratito está medio. Ya hicimos. 57. Nos dice lo siguiente, 57, a multiplicado por 2 más a multiplicado por 2 al cuadrado y lo siguiente, 7 es igual a 42. Si a, b son enteros positivos, ¿cuál es el valor de a más b? Ya, entonces acuérdense que como tengo una sola ecuación, no puedo calcular primero a y después b, sino vamos a calcular los dos valores y a sumas. Entonces, ¿cómo me quedaría de aquí de la ecuación? Me quedaría 2 veces a más 2 al cuadrado es 4 veces a, ¿cierto? Porque esto lo elevado al cuadrado y multiplicamos por a, es 4 veces a. Después, el de aquí sería 2 elevado al cubo, es 8 veces b. Y más el de acá, pues sería 16 veces b. Y esto me tiene que dar igual a 42. Listo. Entonces, podríamos sumar, ¿no? Cada uno de los términos y ver qué es lo que nos puede salir. Ya dice, ¿cuál, si a más b son enteros positivos? ¿Cuál es el valor de a más b? Y está 2, más 4, más 8 y más 16 veces el b. Entonces acá me quedaría, si sumo 4 más 2 sería 6. Entonces 6 veces a. 8 más 16 sería 24. 24 veces el valor de b, ¿cierto? 8 y 16. Y esto me quedaría igual a 42. Podría dividir a toda la ecuación para 6, porque estos son múltiplos de 6, ¿no es cierto? Dividirle para el 6 toda la ecuación. Para lo de aquí, para lo de acá y para lo de acá. Para que obviamente la ecuación sea un poquito más simple, nada más. Sería a más 24 para 6 me da 4. Y acá me quedaría 7, ¿no es cierto? Porque 6 por 7 es 42. Listo, entonces ahí tenemos el primer valor. O sea, esa es la ecuación que nos está diciendo arriba, ¿no es cierto? Me dice, ¿cuál es el valor de a más b? ¿Ya? Entonces ahorita no podemos calcular a más b como tal, ¿cierto? Pero yo ya podría decir algo, ¿no? Fíjate que sumado el a y sumado 4 veces el b me da 7. Entonces eso quiere decir que a sumado b tiene que ser un valor menor al 7. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque si yo sumo el a y sumo 4 veces el valor de b, esto me está dando 7. Pero si yo sumara a solamente con b, pues me debería dar un valor menor a 7. ¿Sí? Ok.
¿ya? Si son positivos y son todo eso es lo que dice. Y aparte son enteros, me dicen, ¿no es cierto? No son decimales, son enteros. Entonces, ¿qué podría decir? Este 9 no puede ser, este 7 no puede ser esto o esto o esto. ¿Ya? Veamos. Supongamos que la vale 1, digamos, ¿ya? Porque no tengo otra ecuación más, tengo que saber cuál es la suma de A más B. Digamos que A vale 1, ¿sí? Porque me dice que debe ser, son enteros positivos. A puede ser el valor de 1. Entonces, quedaría de la ecuación, quedaría así. 1 más 4 veces B es igual a 7. Esto le paso al otro lado y me va a quedar B, va a quedarme en un decimal, ¿no? Me queda que 4 veces B es igual, esto me queda 6, que pasó a restar, y B es igual a 3 medios. Entonces esto ya no juega porque me decía que era A es entero y B son enteros. Entonces no puede valer A es igual a 1. Pongamos con 2, A es igual a 2. A ver, veamos qué es lo que sucede. 1 más 4 veces B es igual a 7. Esto le paso acá. No, perdón, ahorita estaba 2, no. Ya le puse mal. Aquí debería ser 2 en este caso. Porque acuérdate que el valor de A ahorita vale 2. Entonces aquí sería 2. Entonces esto me quedaría 4 veces B es igual a 7 menos 2, 5. Y esto me va a quedar 5 cuartos. Esto tampoco puede ser. No puede ser para la respuesta. ¿Por qué? Porque si bien el valor de A es positivo y es entero, el valor de B es positivo. Sí cumple con la condición, pero no es entero. Entonces no puede ser un posible valor de A y B. Tal vez el 3. Vamos, 2 más 4 veces B es igual a 7. Esto le paso acá a restar. Me quedaría, no, perdón, otra vez. Aquí es el valor de A, ¿no es cierto? A vale 3. Entonces aquí sería 3. Entonces sería 4B es igual. Este 3 pasa al otro lado a restar. Sería 7 menos 3, 4. Bien, entonces acá el valor de B quedaría 1. ¿Sí? Listo, hasta acá. Podríamos tener una suma, ¿no? Hasta aquí podríamos hacer esto, mira. Fíjate que aquí tengo el 3 y aquí tengo el B igual a 1, entonces entre los dos debería sumar 4. No hay 4, probemos con otro. A ver, veamos ¿con cuál podríamos hacerle? Chile, ponemos con, ya no hay más valores, muchachos. Ahí está. 3 y 1 podrían ser. No puede haber más. Porque ya no hay otro número más que me puede coincidir, ¿no? Si por ejemplo aquí le pongo el 4 más 4b es igual a 7, esto le paso acá, sería 4b es igual a menos 3. Ah, no, perdón, 3 positivo. Y me queda 3 cuartos, tampoco juega. Y aquí sería, por ejemplo, si pongo 5, 5 más 4b es igual a 7. Esto pasó acá, sería 4b es igual a 2. Entonces, decimal sigue siendo decimal. Si tal vez le pongo 7 aquí, 7 le paso acá, 0. Y b es igual a 0, me da 7. Ya. Podría ser. A ver, revisemos este ahí. A ver, sería el 2A. Bien está. Porque se supone que los valores que estamos tomando están dentro de las condiciones, ¿no? Que sea entero y también sea positivo. A menos que le pongamos a B 0. Ahí nos podría dar el otro valor. Veamos qué nos dicen ahí las respuestas. A ver cuál nos pone como respuesta correcta. Pero una de las respuestas podría ser que la suma de A más B sea 4. Porque fíjate que con A3 y con B1, y ya pues 3 más 1, pues un posible valor de la suma entre las dos tendría que ser el valor de 4. Déjame ver qué es lo que señala. O si no, también el otro posible valor podría ser el 7, pero considerando que B es 0. Nota de corregir. ¿Ya? A ver, vamos a corregirlo mejor, ¿ya? Ya cómo está. 5 no puede ser porque no hay ningún valor que me dio 5, ¿no es cierto? Esto no puede ser. El 2 tampoco puede ser, no me da. Debería ser 4, debe ser, ¿no es cierto? 4 debe ser. ¿Ya? 3 tampoco puede ser, que no me da. ¿Ya? Entonces, pongamos algo así.
el F debería ser el valor de 4. Él le corrigen, porque incluso en la respuesta parece que está equivocada. 4 lo vamos a poner. ¿Listo? Ya, ahí le corrigen y le cambian. ¿Listo? Vamos al siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio 58. A ver, espérenme un ratito, muchachos. A ver, dice, ¿cuál es la región sombreada? A ver, dice que es un cuadrado, ¿no? O sea, este lado de aquí vale, por ejemplo, L, y este lado de acá también tiene que valer el mismo lado L, ¿sí? Entonces, L y L, o sea, tienen los dos lados iguales. BC vale 2. Entonces, ya sé que el LL vale 2, ¿no? Porque acuérdate que BC también es un lado, el otro lado todos son iguales, y esto vale 2, ¿no es cierto? Ya está. F, G, H son puntos medios. Entonces, eso quiere decir que de aquí a acá vale 1. De aquí a acá vale 1 y todo vale 1, ¿no? Hasta el punto medio. Acá vale 1 y de aquí a acá también vale 1. Ya todo vale 1, 1, 1, 1. ¿Cuál es el área sombreada de la región? ¿Sí o no? Ya, entonces, podríamos hacer lo siguiente, podríamos descomponer en dos áreas, ¿no es cierto? Podemos componer en una área, por ejemplo, en esta parte de aquí, en esto de aquí, en este rectángulo, podríamos calcular una área. Y lo otro podría ser lo de acá, que es el triángulo. ¿Sí? Entonces, sumo esta área de aquí, más de esta otra área de acá, y pues la suma de esto me tiene que dar alguna de las respuestas de aquí. Otra solución, podemos sacar la área total que tengo acá y restar este pedacito que está en blanco y restar este pedacito que está en blanco. ¿Sí? Y al final, pues, calculamos la respuesta. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede ser algo válido para ustedes. ¿Ya? Entonces, a mí me hace más fácil si yo divido en dos áreas. Por ejemplo, yo tomo esto y yo digo, este es un área 1 y este es un área 2. Entonces, sumo las dos áreas. El área 1, ¿cómo quedaría? Me quedaría un rectángulo, ¿cierto? ¿De qué dimensiones? 1 de alto y me quedaría 2 de largo, ¿no es cierto? Porque fíjate que aquí este es 2 y este es 1, ¿sí? Entonces sería 1 por 2, área es igual a 2 por 1 es igual a 2. ¿Sí o qué? No me da unidades, entonces dejámosle así, 2 unidades cuadradas. No me dice cuánto vale. En cambio, para el área 2, ¿cómo me quedaría? Un triángulo, ¿no es cierto? Pero este triángulo está un poquito dibujado de otra forma, ¿no es cierto? Está algo así. ¿Cuál es la base? La base sería esto. Esto sería la base. ¿Cuánto vale la base? 2. 2 vale la base. ¿Cuánto vale la altura? La altura es de esta partecita de aquí, porque es lo mismo que está acá, ¿no? Vale 1, porque es punto medio. Entonces, esto vale 1. ¿Ya? Entonces, área es igual, base 2, altura 1, dividido entre 2. Esto con esto se va y me queda una unidad cuadrada. ¿Cuánto era el área total? Si sumas el área 1 más el área 2. Entonces sería 2 más 1, que tiene un valor de 3 unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta ha sido literal A. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta para este ejercicio. Es una forma de hacer. Ya les dije, la otra forma, en cambio, sería calcular todo el área de aquí, ¿cierto? Sería 2 por 2 es 4, ¿cierto? 4 unidades al cuadrado. Y después restarle esta área de aquí y esta área de acá, ¿cierto? Que también me tendría que dar exactamente un valor de 3. Listo, ahí está el ejercicio 58. Vamos con 59. En una finca, pero hay gallinas que ponen huevos blancos y huevos cremas. En un cierto día, las gallinas pusieron un total de 750. Pues en total, ¿no? Y la relación entre huevos blancos y cremas de 7 a 10, de 7 a 3, perdón. Ya saqué la relación total, 7 a 3. Si la relación de los huevos blancos a los cremas cambia de 3 a 4, añadiendo solamente huevos cremas, ¿cuántos huevos solo cremas se deben añadir? Entonces, podemos hacer esto. Primero saquemos esta parte que le acabo de señalar. Vamos a poner aquí huevos blancos a huevos cremas. ¿Sí? Entonces, blancos son 7 a 3, ¿no es cierto? O sea, no significa que existan 7 blancos, pero están en una relación de 7 a 3. Y existe un total
de 750 huevos. ¿Ya? Si la relación entre blancos y cremas es 7:3, si esta relación, en cambio, entre blancos y cremas se quiere cambiar de 3:4, debo entender cuántos huevos cremas debo añadir. ¿Cuántos huevos solo cremas se deben añadir? Ahí está, 250, 475, 350, 450. Veámoslo. ¿Cómo le podemos hacer? En esta parte, en este arreglo que acabé de colocar, nosotros ya podemos calcular cuál es el valor de blancos y cuál es el valor de crema, ¿no? Antes de cambiar la relación, antes de hacer nada, yo puedo saber eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo. Yo le puedo decir, ya, si yo multiplico esto por el otro lado de acá, ¿no es cierto? Esperen, voy a ponerle diferente forma para que se vea mejor. Vamos a poner por acá abajo el total. Acá abajo voy a poner total. Y era entre blancos y cremas, eran 750, ¿no es cierto? Para que sea mejor. Y 7 más 3, la relación es 10, ¿no es cierto? Como sumo blancos y cremas, también las relaciones se pueden sumar. ¿Ya? Entonces aquí puedo calcular cuántos blancos hay, ¿no? Puedo hacer esto con el de acá y sacar cuántos blancos. Entonces puedo decir a los blancos, así de igual, línea de fracción, multiplicar 750 por el valor de 7 y dividirle entre 10. A los huevos cremas, ¿cómo calcularía? Pues los cremas es igual, una línea de fracción, y fíjate que tendría que multiplicarlo en cambio así, ¿no es cierto? Es una regla de 3. Esto también en algún momento ya les dije cómo hay que hacer. Entonces sería 750 multiplicado por 3 y dividido entre 10. Calculo blancos y huevos cremas, ¿cuánto sería? Esto con esto se va. 7 por 5 es 35, llevo 3, 49, 7 por 7 49, más 3, 52, ¿no es cierto? 525 huevos de color blanco. Listo, entonces vamos lo siguiente. El de abajo igual, 0 con 0, 7, 5 por 3 es 15, llevo 1, 21 y esto sería 22. 225 huevos de color crema. Listo. Entonces, después, ¿qué me dice? La relación debe cambiar, ¿no es cierto? Y me está pidiendo cuántos huevos debo sumar. Fíjate que acá me dice que ahora la relación entre blancos y cremas debe cambiar a 3:4. ¿Cuántos huevos se deben añadir a los cremas? Entonces yo digo, ya chévere. Yo tengo los blancos, los blancos van a seguir siendo 525 huevos, ¿sí? Los de color crema les tengo que sumar un valor, porque ahí me dice cuántos cremas debo sumar. Entonces voy a sumarle a los de color crema un X valor. Entonces sería 225 más el valor de X. Estos deben estar en una relación, 3:4. Entonces, esto deben estar dividiendo y tienen que estar en una relación de 3:4. ¿Sí? Calculamos la X y ya está. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Al inicio, con los datos que me dieron, calculé cuántos blancos y cuántos cremas. Y después dice la relación, ¿no? Dije, ya, chévere. Los blancos no le pasa nada, porque ahí en el ejercicio me dice, los blancos no le pasa nada. Pero a los cremas yo les tengo que sumar un valor de huevos. En este caso les puse que son X valores de huevos que les voy a sumar. Sería 225 más X. Al momento de dividir tanto blancos como cremas, la relación debe ser 3 dividido por 4. O sea, la relación debe ser contraria, al revés. ¿Cuánto es ese valor de X? Ahí está la ecuación. Entonces, resolvemos. Pues pasarle este 4 acá, este 3 a multiplicar con todo lo que está aquí. Y sería 2100, ¿no es cierto? Porque sería 5 por 4 es 20, sería 2000. 25 por 4 es 100, 2100 sería de este lado, multiplicando 4 por 525. Y el de acá pues sería 675, ¿no es cierto? Porque le estás multiplicando 3 por esto y 3 por esto, más 3 veces la X. ¿Ya? Entonces acá me quedaría 2100 menos 675. Esto es igual a 3 veces X. Todavía no le resto. Voy a restar más. Este 3 le va a pasar acá a dividir. Entonces, y la X le va a cambiar de lugar también. 2100 menos 675 dividido entre el valor de 3. Sí, ahí está. 2100 menos 675 dividido entre el valor del 3, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar tercera es 1 acá, tercera es estos 700, 7 por 3, 21, 700, y tercera de estos sería 225. Y al final, pues la X de 700 menos 225 sería 475, ¿cierto? ¿Sí o no?
Entonces sería 475. Sería 0, llevo 1 y me da 700, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los valores que yo debo sumar a los cremas sería 475 huevos para que la relación se pueda invertir, se pueda dar la vuelta. ¿Ya? Ahí está, exactamente el X que me estaba pidiendo. Listo, ahí está. Es un ejercicio que podemos hacer. Otra cosa que pueden hacer es ir probando respuesta con respuesta, ¿no? Una vez que sacan esto, dice 525 arriba, abajo sería 225 más los 250 suponiendo que es el literal A. Y esto es 525 dividido para 0, esto sería 7, sería 4, 470. Simplificamos y me tiene que dar 3 cuartos. Si te da 3 cuartos, bien. Si no, pues continuamos con el siguiente. ¿Sí? Es un ejercicio más bien de desgaste, podríamos decir. Tienes que sumar y restar, sumar, restar, sumar y restar si vas con las respuestas. ¿Sí? Si no vas con las respuestas, pues es una ecuación que por ahí multiplica y divide ciertas cosas, ¿no es cierto? Incluso traté de evitar restar 2100 menos 675 para aligerarme un poco, ¿no? Para no tener que hacer varias operaciones. Ahí es una simplificación más bien un poco más inteligente de lo normal. Vamos con la 160. Se nos fue 60, 60, 60, 60 y 61. Ya, vamos con la 60. Dice, el promedio media aritmética de 5 números enteros pares consecutivos es 60. Si P es el más grande de estos, ¿cuál es el valor más grande posible de P? Ya, dice 5 números enteros pares consecutivos. Es 60. Ya debo calcular los 5 números, ¿no? Y después, obviamente, el promedio de ellos. ¿Ya? Entonces, 5 números. Sería 1, 2, 3, 4, 5 números. Son pares consecutivos, ¿no es cierto? Enteros pares consecutivos. Son pares consecutivos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pares consecutivos? Ejemplo, puede ser el 2, 4, 6, 8, 10. Esos son pares consecutivos. ¿Sí? También son enteros, ¿no es cierto? Entonces, 2, 4, 6, 8. Si tú te fijas, cada vez que voy avanzando, voy sumando 2 unidades. ¿Sí? Entonces, si el primero vale X, el segundo par consecutivo es X más 2. Siguiente, X más 4. El otro es X más 6 y el otro es X más 8. Ahí están, 5 números pares consecutivos. Si quisiera un número par consecutivo adicional, sería X más 10. ¿Sí? Ya. Entonces ahí está. ¿Por qué sumo más 2? Por esta razón, no. Si son 2, 4, 6, 8 los números pares, entonces cada vez que yo voy avanzando voy sumando 2 unidades. ¿Sí? Entonces sumo 2, 2, 2, 2, cada vez que voy avanzando. ¿Sí? Listo, entonces aquí me dice lo siguiente, si P es el número más grande, o sea, necesito saber cuál es el número más grande, pero el promedio media aritmética es 60. Pues vamos a sumar, ¿no? Vamos a sacar el promedio. Dice el promedio de todo esto es 60 y nos dicen, ¿cierto? El promedio es 60. ¿Cómo calculo el promedio? Sumando todo y dividiendo por el número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Dividiendo para 5, sumando todo. ¿No es cierto? Sumo esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Vamos a ver si me alcanza aquí en esta situación. X más 2, más X más 4, más X más 6, más X más 8. ¿Sí? 60 por 5, ya puedo ir despejando. Fíjate que antes de trabajar, pues ya puedo seguir despejando ciertas cosas. 60 por 5 es 300. X más X más X más X más X, 5 veces la X, sumando los números, 8 más 2 es 10 y 6 más 4 es 10, más 20 sería, ¿no es cierto? Este 20 le paso acá a restar, sería 280 y esto quedaría 5 veces X. O sea, la X es igual a 280 dividido para 5. Okay. ¿Ya? Entonces, 280 dividido para 5 sería 56, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 56. Sí, exactamente, eso sí. Ya. Entonces, el primer número es 56, el siguiente número es 58, el siguiente es 60, el siguiente es 62 y el siguiente sería 64.
A ver, déjame ver. A ver, sería 62, sería 64. Y nos va a fallar. A ver, 8, 2, 16. Quinta 1, quinta 5, 25, 3, 60, llevo 6. Entonces sería 56 el primer término, ¿no es cierto? Pero no nos da un valor de 56. Bueno, ya sé que el mínimo es 56, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Hasta ahí, todo bien, ¿no es cierto? O sea, si yo quisiera 5 enteros pares positivos consecutivos, sería 56, 58, 60, 62, 64. ¿Sí? Ahora, me está diciendo que el promedio debe salir 60, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener que pensar un poquito más, ¿ya? Fíjense que aquí dice 5 números enteros pares. Yo saqué consecutivos, saqué esto, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Pero aquí me dice pares, no me dice necesariamente que sean consecutivos. ¿Sí? Ya, a ver, veamos cómo le puedo hacer que sean pares. Y el entero mayor a estos. A ver si hago lo siguiente. Estos son los números, ¿no? Tiene que ser pares. Por ejemplo, yo puedo decir que esto sea el 2. El de aquí sea el 2. El de aquí sea el 2. Aquí es el 2. Y este número de aquí debo calcular que debe ser el mayor de todos. ¿Por qué tomé a toditos 2? Porque los demás, pues, al final yo podría decir que son los mínimos valores que puedo tomar y el máximo puede ser la suma de todos ellos, ¿ya? Entonces, voy a hacerle rapidito, ¿ya? A ver si me entiende, si no el otro día tengo un poquito más de tiempo, le explico, ¿ya? Tenía 56 al inicio, le dice que ahora valga 2. ¿Cuánto tengo de adelanto? 54, ¿ya? El de acá igual, tenía 58, acá tengo 2, entonces el de acá sería 56 que me sobra. Tengo 60 y el 2, 58. Tengo 62 y el 2 sería 60. ¿Ya? Y el de acá pues tengo 64, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería el mayor entero par y que sea positivo? Pues sería la suma de todos ellos. Esto, más de esto, más de esto, más de esto y más del de acá. A ver, sumemos cuánto nos sale. 54, 56, 58, 60 y 64. ¿Ya? Veamos cuánto nos sale. A ver si es cierto o no. Sería 8. 8 más 8 es 16, ¿cierto? Esto me daría 8, esto me sería 8, 16, 6, 12, ¿no es cierto? La de aquí debería ser 292. Ya, veámosle. Sumámosle de una vez todo, ¿ya? Entonces sería, este 4 con este 4 es 8. 8 más 8 es 16. 16 más 6 sería 22. Se pones el 2, llevas 2, ¿cierto? 5, 10, 15. 15, 15, con esto sería 17 y con los de acá serían 12, ¿no es cierto? Sería 9 y 2, 29, 292. ¿Bien? Entonces, la respuesta debería ser que el máximo valor entero de P debe ser 292. ¿Listo? Ya, ahí está. ¿Listo? Ahí lo revisan, ¿listo? Por cuestión de tiempo nada más. Yo les voy a dejar resueltos de literal A la respuesta 292. Sin embargo, pues, le revisan, ¿ya? Aquí hay una razón más grande, ¿ya? Hay que estar súper pilas en esto. O sea, yo sé que los números consecutivos 56, 58, 60, 62, 64. Pero él me está diciendo cuál es el entero P más grande y que cumpla que todos son pares y sean positivos. Entonces, para que se cumpla eso, digo, ¿qué tal si yo tengo aquí el 2? Acá tengo el 2, acá tengo el 2 y aquí tengo el 2. Entonces yo debería calcular cuál es el último número para que este número de aquí, pues, siga colocándole y siga siendo el promedio de ellos y me siga saliendo 60. ¿Sí? Es lo que me está pidiendo. Entonces el número es 292 y puedes sumarlo. 292 más 2 más 2 más 2 más 2. Dividirla entre 5 y te va a dar 60. Ley te va a dar 60. ¿Sí? Eso, muchachos, les voy a dejar por este momento. Profe, Oh, siempre se hace claro, resta, sí. siempre se hace siempre que te diga esto. Número entero par. No me dice que sean consecutivos. Si me hubiese dicho que son consecutivos, ahí sí necesariamente era 64. Pero como solo me dice número entero par, entonces yo digo el menor número entero par, ¿cuál sería? El 2, el 2, el 2, el 2. ¿Cierto? Entonces calculo el otro para que me dé 60 el promedio. ¿Cuál es? 292.
También podría hacer esto, ¿no? Si el promedio es 60, todos tienen 60. Ese es el promedio 60. El menor número entero par es el 2. Entonces aquí acabo de quitar 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Aquí me queda 58, 58, 58, 58. ¿Cuál es el entero positivo más grande que puede tomar P? 60 más 58 más 58 más 58 más 58. Les debe dar exactamente 292. 8 más 8, 16. 16, 16, 32. 2 al final, 292.